Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y bueno, ayer, día 29 de agosto, fue celebrado el Día Internacional del Gamer. Antes de más nada, antes de continuar con el tema del video, que obviamente es el Día Internacional del Gamer, como lo dice el título, como lo acabo de presentar, voy a pedirles a todos aquellos que les gusta el contenido del canal que se suscriban. Si te gusta el video, dale like, y si podés compartirlo o comentar, todo es muy bienvenido. Bueno, una vez terminado el chivo, vamos con el tema del video. Es algo para aquellos que estamos en el mundo del videojuego, en el mundo geek en general, es astronómicamente positivo ver que cosas como el Día del Gamer sean realidad. O sea, cuando nosotros, mi generación, era chica, y muchos inclusive que vinieron después a este mundillo gamer y friki en general, pero hoy vamos a hablar de los videojuegos, notábamos cómo el mundo era limitado para nuestro hobby. Era algo muy mal visto, algo bastante despreciado por la sociedad, donde el gamer era en cierta forma y literalmente discriminado de la forma negativa. No obviamente a niveles agresivos, pero había un desprecio por parte de la sociedad por el mundo gamer. Ser un adulto en los años 80, en los años 90, que disfrutase de los videojuegos era algo raro. Tenías que tener mucho valor para decirlo eso públicamente. La mayoría de los adultos que disfrutaban videojuegos lo hacían con sus hijos, entonces era una actividad que compartían con sus hijos. No era una actividad que vos salieses como hoy en día, que yo a mis casi 50 años puedo tener un canal de YouTube hablando de videojuegos, otros pueden hacer TikToks, streamings, no importa si son varones, si son mujeres, si son jóvenes, si son adultos. Era algo que se lo veía como un desperdicio de tiempo, como algo infantiloide. Era muy mal visto. Haber vencido todo eso y que hoy una persona adulta pueda disfrutar de los videojuegos, que las mujeres se interesen por los videojuegos, que los disfruten y los jueguen, es una conquista no menor. Es algo por lo cual todos los videojugadores tenemos que estar contentos. Es algo que logramos. Pero exactamente, ¿qué es ser un gamer? Con el pasar del tiempo, algunos dicen que el significado de ser gamer cambió, que no era lo mismo que antes. Y yo difiero bastante de eso. Para mí siempre significó lo mismo y significa lo mismo que significó antes. Ser gamer es aquella persona que disfrutamos de los videojuegos como uno de nuestros principales pasatiempos. Lo que no quiere decir que todos disfrutemos de la misma forma los videojuegos. Y ahí es donde entra una parte que nosotros como comunidad debemos mejorar. La palabra gamer, durante muchos años, en los últimos 15 años principalmente, no se nos fue arrebatada de la mayoría de los videojugadores. Una parte de la comunidad gamer se quiso adueñar del significado de ser un gamer, despreciando y maltratando al resto de la comunidad, comportándose de una forma muy similar a lo que la sociedad en general nos trataba a todos los gamers antes, con apodos muy peyorativos como Nintenfermos, Pecerdos, Xloser, que el videojuego es cosa de hombres, y todas esas toxicidades que una parte de la comunidad, no toda la comunidad gamer, vamos a ser claros, la mayor parte creo que nunca hizo parte de eso, nunca fue de los que hicieron eso, pero hay una parte muy activa, identificable con una marca de consolas de videojuegos, pero por cierto, parte de la toxicidad es alimentada por el fabricante y por la prensa de videojuegos. Inclusive la misma prensa que tuvo la idea de celebrar el Día del Gamer son de los principales propagadores de esa superioridad de ese grupo de videojugadores que
tengan sobre los demás, según su punto de vista, ¿no? Aquellas personas que jueguen juegos casuales no pueden ser considerados gamer, el gaming online no es cosa de gamer, si jugás en Nintendo no sos gamer, si jugás en Xbox no sos gamer, el jugador de PC no es gamer, el jugador de celular es mucho menos, los juegos tienen que ser single player de alta calidad gráfica, emulando películas, y eso es lo que hace a un gamer. El jugador de FIFA no es gamer, el jugador de Minecraft no es gamer, el jugador de Fortnite no es gamer, el jugador de LOL no es gamer, el jugador de Dota no es gamer, el jugador de WoW no es gamer. Para ellos nada de eso es gamer, solamente los que jueguen videojuegos en una determinada plataforma y cierto tipo de juegos son los real gamers. El resto son casuals o posers o cualquier otra cosa. Ellos intentaron arrebatarnos la palabra gamer. Yo antes era de la idea de no identificarme como gamer debido a esa comunidad y como videojugador, pero yo creo que son sinónimos. Además estamos hablando siempre de gamer en el mundo de videojuegos. En el mundo angloparlante, gamer puede ser jugador de los juegos de mesa, jugador de TCG y esas cosas, así que es mucho más amplio todavía. El Día del Gamer, que fue hecho en España, originalmente se refiere a los videojugadores, no a los juegos de mesa ni nada por el estilo, ni a los jugadores de RPG. Tanto que si pueden buscar en YouTube van a encontrar una película gamers y habla de jugadores de RPG de mesa tipo Dungeons and Dragons, GURPS y esas cosas. Así que también es eso, la comunidad de videojugadores se adueñó un poco también de la palabra gamer, que es un poco más amplia, pero yo creo que esa parte se puede decir gamers son todos y existe la categoría de los que juegan juegos de mesa y similares y los que juegan videojuegos, pero todos son gamers, video gamers y tabletop gamers. Entonces el Día del Gamer se refiere al de los videojugadores, vamos a ser claros. Aparte de eso, no que los jugadores de los juegos de mesa, de RPG, TCG no se merezcan su día también, pero no es lo que se está festejando en el 29 de agosto. Entonces yo creo que es el día de todos los gamers, porque un señor de 40 años que tiene hijos, trabaja, cumple con sus responsabilidades y se busca un tiempo para jugar un videojuego, ya sea single player o online o lo que sea, es tanto más gamer que aquel adolescente que tiene mucho tiempo libre y lo usa para jugar videojuegos. Es fácil ser gamer y jugar muchos juegos cuando vos tenés tiempo y plata para disfrutarlos. Pero no siempre fue así. Antes vos podías ser un tipo de 40 años, tener tu familia, cumplir todas tus responsabilidades y no ibas a poder jugar videojuegos porque te lo iban a reprochar en tu trabajo, te lo iban a reprochar en tu familia, te lo iban a reprochar en tu iglesia, caso tuvieses una. En todos lados, entonces vos te ibas a sentir incómodo como un fracasado y era muy difícil hacerlo. Tras que tenías poco tiempo, eran más caros que hoy en día, tenías menos posibilidad de hacerlo sin incomodar a nadie porque los portátiles eran ítems caros y no todo el mundo tenía acceso a ellos. Celulares no existían que rodasen videojuegos. Hoy por hoy vos tenés tu smartphone, todo el mundo tiene un smartphone y aun si en tu trabajo no les gusta que juegues videojuegos, no necesitas hacerlo enfrente de nadie cuando estás en tu hora del almuerzo o después en el camino a tu trabajo o en tu casa. Vos podés jugarlo sin incomodar a nadie, sin sacarle la tele a ningún otro miembro de la familia que quiera ver televisión, una serie o lo que sea, y tú jugás en tu celular. Eso era imposible antes. Entonces muchos potenciales gamers no existían antes porque no tenían la condición de hacerlo. Algunos inclusive financieras, sobre todo acá en el tercer mundo. Antiguamente, si vos querías ser gamer, estabas prácticamente obligado a piratear. Porque en la década del 80, en toda América Latina era imposible importar. Había países como Brasil donde estaba prohibido importar artículos de tecnología. Vos querías pasar con un Atari en la aduana del aeropuerto de Río de Janeiro y te lo agarraban y te ibas preso. No es que simplemente te lo confiscaban, te cobraban una multa, no, te ibas preso. Porque había una ley de reducto de mercado, entonces estabas forzado a comprar todos los clones hechos en Brasil, que por cierto de muy mala calidad, y él estaba forzado a eso. No podías comprarlo, excepto que, claro, pudieses conseguir a través de alguien que contrabandease los productos
comprarlos en Brasil, pero aún así eran muy caros. Cuando eso se eliminó, las trabas a la importación, allá en 1990, cuando Fernando Collor asume el poder, pero quedan los impuestos, mínimo 100%. Y 100% es como siempre en todas partes del mundo. O sea, no el 100%, pero los impuestos se cobran al producto al llegar al país. O sea que si un producto sale en Estados Unidos $100, vos lo importabas en Brasil, te salía $20 traerlo, vos pagabas 100% de esos $120. O sea, te salía $250. Alguien que pagó por un producto $250, que después tiene que tener un depósito en una tienda para venderlo, ¿a cuánto lo tiene que vender para que le compense la inversión? Llegaba a un precio al consumidor altísimo. Lo mismo para los juegos, encima no se traían los juegos en el lanzamiento, se traía lo que se conseguía, tenías que conformarte con lo que había. Entonces, un juego era difícil de conseguir, era caro. No era fácil ser gamer años atrás. Entonces, cuando en el 94 la piratería se hizo muy simple y muy sencilla, ahí es donde comenzaron a surgir muchos gamers que se identifican con esa marca que se intentó adueñar de la palabra gamer, porque era muy fácil piratear. Entonces la piratería ayudó a la difusión en América Latina, en Europa y en el sudeste asiático de la propagación de esta cultura gamer. Lo mismo inclusive en los arcades. Pero bueno, había muchas cosas que fueron muy difíciles a pesar de la piratería y todo lo demás. Cuando la piratería existía en la época del Mega Drive, Super Nintendo, solo que no era tan accesible. En Argentina un cartucho pirata de Super Nintendo te salía $50, $60, y el original te salía $80. O sea, era muy arriesgado. O sea, comprar un producto que podía dañar tu consola o podía venir dañado. Los cartuchos con batería no incluían batería, por ejemplo. Y lo comprabas, gastabas 60 lucas, 60 mangos, y no te andaba. Era mucho más preferible pagar $20 más y tener la garantía que te iba a andar. Los piratas, bueno, vos pagabas $1, $2, y no andaba, te comprabas otro. Era mucho más accesible a partir del 95, 96 de lo que era la piratería antes de eso. Entonces, el mundo gamer siempre fue despacito, a los trancos y barrancos, como se dice en Brasil, y a partir de la segunda década del 90, donde todo comenzó a ser más barato, inclusive los originales, porque comenzaba a ser más popular, entonces al haber más gente consumiendo, el costo disminuye. En muchos países las economías mejoraron, entonces el poder adquisitivo de las personas mejoró, los impuestos se comenzaron a manejar diferente, haciendo que los productos se hiciesen mucho más accesibles. Hoy en Brasil la diferencia del precio entre un lanzamiento de un videojuego en Brasil con lo que respecta a Estados Unidos no es tan grande, de repente un 10 a un 20% más, no un 100, 120% más como era 20 años atrás. La distribución digital ayudó muchísimo a que vos puedas acceder a cualquier juego, aún años después. Vos podés comprar el juego de una PlayStation 4, del inicio de la vida de la PlayStation 4, en tu PlayStation 5. Lo mismo en la Xbox. Tenés acceso a esas cosas. En PC, bueno, ni se diga. Cosa que antes no, cada sistema era comenzar de vuelta, los juegos solo se conseguían en físico y el tiempo que estaban hechos. Una vez que se agotaban las copias que se hicieron, quedabas sin la posibilidad, excepto que recurrieses a la piratería. Hoy por hoy podemos jugar juegos viejos que de repente no fueron lanzados por nuestras consolas, pero se lanzan en compilados. Están los emuladores, o sea, tenemos una facilidad de ser gamers hoy en día que antes no existía. Entonces, obviamente, va a haber más tipos de gamer. Y de repente es eso lo que se refieren muchos con que la definición de gamer cambió. No es cambió, la tecnología aumentó, eso permite cosas nuevas que siguen siendo de la misma base. Entonces, siempre gamer fue aquella persona que, en el mercado de videojuegos hablando, que disfruta de los videojuegos como uno de sus principales o como su principal pasatiempo. Algunos lo llevan un poco más, lo llevan a un estilo de vida, otros a su forma de trabajo, ya sean periodistas gamers, ya sean streamers, ya sean youtubers, otros que han puesto tiendas de videojuegos,
para seguir relacionados con su pasión. O sea, el Día del Gamer nos representa a todos de esa forma y no solo a una pequeña parte tóxica y mezquina de la sociedad gamer. Ellos son gamers también, desafortunadamente, porque disfrutan de los videojuegos, pero no nos representan a todos, y fue muy malo que nos hayan quitado la definición gamer para intentar adueñársela. Creo que no tendríamos que dejarlos. Bueno, eso ha sido todo mi descargo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima.